Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Paula y hoy quisiera hablar de un tema por el cual siento una especial pasión porque de todas las cosas que nos ocurren con un narcisista o en una relación tóxica, hay muchas cosas negativas, pero de este proceso también salen cosas positivas. Y una de las cosas positivas que sale de esta experiencia es que muchas veces a través del proceso de recuperación y de salir de estas dinámicas tóxicas, pasamos de ser personas desempoderadas a ser personas empoderadas. Y hoy quiero hablar de este tema, de qué ocurre cuando un empático se empodera, cuando sana y se transforma en otra versión de sí mismo. Así que si te interesa este tema, te animo a que me acompañes. Y esta palabra del empoderamiento se usa más en escenarios de negocios, cuando por ejemplo a una pequeña empresa se le inyecta capital o se entrena al personal para que funcione la empresa de mejor manera. Así que es pasar de un estado de vulnerabilidad a un estado de fortaleza y de resiliencia. Y si observamos a la mayoría de las personas que pasan por una relación tóxica y no solo escapan de esas dinámicas, sino que trabajan en sí mismos y sanan, pasan por una transformación tan bonita que su postrer estado, por así decirlo, la persona en que se convierten es una persona mucho más fuerte y hasta más atractiva que la persona que era al inicio de esta jornada. Entonces, ¿cómo llegamos de ese estado de desempoderamiento donde nos dejan los narcisistas muchas veces en la derrota, en la ruina en muchos aspectos, a ese estado de empoderamiento? Básicamente es a través del proceso de recuperación. El proceso de recuperación hace para nosotros lo que hace, por ejemplo, la inyección de capital a un negocio, un pequeño negocio, o ese entrenamiento del personal. Lo mismo ocurre con nosotros en el proceso de recuperación. Nos entrenamos para dejar de ser vulnerables y recibimos herramientas que nos transforman el carácter y nos convierten en otro tipo de persona. Así que vamos a hablar de cuáles son las 10 características del empático empoderado. ¿Cómo se ve una persona cuando ya se ha recuperado y cuáles son las cosas que debes tomar nota o que debes considerar para convertirte en ese empático empoderado? Y la primera característica del empático empoderado es que el empático empoderado se ama a sí mismo. Y se ama a sí mismo con un amor sano, no con esa imitación de amor propio que tiene un narcisista, sino con una buena voluntad hacia sí mismo. Se trata a sí mismo con amabilidad y con el mismo amor con el que trataría a otras personas. Así que nos amamos a nosotros mismos y ese amor propio por sí solo tiene una capacidad de sanación tremenda. Así que el empático que se ha empoderado ha aprendido a amarse a sí mismo de la manera correcta. La segunda característica del empático empoderado es que sabe quién es. Y muchos de nosotros, cuando empezamos esta jornada, no sabemos quiénes somos. Los narcisistas precisamente atacan la identidad de las personas con las que se relacionan porque saben que quien conoce su verdadera identidad no se va a dejar usar por ellos. Entonces, el empático empoderado ha descubierto quién es, su verdadera identidad, sabe muy bien lo que es y lo que no, y eso le da fortaleza. La tercera característica del empático empoderado es que sabe su valor. Y no solo a nivel cognitivo, lo sabe a nivel del corazón, por así decirlo. Usted ya ha interiorizado su valor, la dignidad que usted tiene como una criatura de un creador excelente. Así que usted no va a aceptar rebajas en el trato con otras personas, ni a nadie que quiera hacerle sentir que usted vale menos de lo que usted en realidad vale. La cuarta característica del empático empoderado es que vive en integridad. Y la integridad es una parte muy importante de una vida feliz. Cuando estamos viviendo dentro de nuestros valores, el resultado al final de nuestra vida es de mayor satisfacción. Así que el empático empoderado conoce muy bien sus valores, sabe muy bien hasta dónde está dispuesto a llegar y nadie le saca de lo que cree.
También es una persona que ha descubierto su voz y la usa para hablar la verdad. Un empático empoderado es una persona asertiva, una persona que se sabe defender sin caer en el irrespeto como lo hace un narcisista. Usted sabe defender sus derechos como persona sin ofender a los demás, aunque quizás algunos se sientan ofendidos, pero no porque usted dijo cosas ofensivas. Entonces, la persona empoderada sabe que tiene una voz y que la puede usar para decir la verdad que necesita ser dicha. También es una persona que ha vencido sus temores, los ha enfrentado cara a cara y ha perdido el miedo. Es una persona que no se deja intimidar con facilidad y está en plena certeza de quién es, sus limitaciones y sus fortalezas, y por lo tanto ya se ha entrenado a sí mismo a enfrentarse a sus temores y no dejar que estos le venzan. También es una persona con mucha seguridad en sí mismo y con poca lucha con la duda. Muchos de nosotros al iniciar esta jornada somos personas muy pero muy dubitativas, que no tenemos voluntad firme, o como dice la Biblia, somos personas a veces de doble ánimo. Y dice la Biblia que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero el empático empoderado es una persona que ya ha definido su visión de vida, sabe cuál es su propósito, sus intereses, y está muy seguro de a qué va y cómo lo va a hacer. Entonces es una persona con mucha seguridad y poca lucha con la duda interna. También es una persona que ya venció la disonancia cognitiva y está en dominio de sus facultades, de manera que cualquiera que quiera hacerle gaslighting, luz de gas, jugar con su mente, no logra el objetivo, porque ya has logrado mucha fortaleza mental a través de eliminar esa disonancia cognitiva. Otra característica del empático empoderado es que es una persona emocionalmente fuerte e independiente de los demás. En otras palabras, tú solo puedes levantarte en un momento difícil y generar ese combustible para levantarte de una situación sumamente compleja. Los narcisistas siempre necesitan que otro genere combustible por ellos, y además de la diferencia en empatía entre un narcisista y un empático, esta es otra de las grandes diferencias entre ambos tipos de personas, y es que el empático puede generar combustible. Entonces, el empático empoderado es alguien que, aunque esté solo, aunque esté en medio de una campaña de difamación y nadie crea en él, es capaz de creer en sí mismo y es capaz de animarse a sí mismo. Estos son también los creyentes que saben ir a la fuente a buscar agua del pozo que es Dios y levantarse en un momento difícil, mientras que el narcisista necesita que otro le sirva de intermediario. Entonces, la siguiente característica y última característica del empático empoderado es que es una persona con dominio propio y con autodisciplina. Es una persona que sabe controlar sus emociones, no a base de reprimirlas, sino de usar su conciencia y estar en pleno dominio de sí mismo. Así que es una persona que ya se ha ido ejercitando en cuanto a dominarse a sí mismo y frenarse cuando tiene que hacerlo, y por lo tanto no puede ser fácilmente movido de sus valores y de su integridad. Entonces, los narcisistas no pueden con una persona como esta, y generalmente el empático que logra empoderarse se convierte en una persona que tiene la valentía de exponer la realidad de un narcisista o de un sistema donde hay narcisistas. Son personas capaces de confrontar lo mal hecho, y también son personas que alcanzan su potencial en la vida precisamente porque no se dejan vencer por las experiencias. Y quiero compartir 4 cosas que suelen ocurrirle al empático que se empodera. Y la primera es que mejora tu calidad de vida. Muchos de nosotros empezamos a sentir una sensación de alivio que se transforma en salud física. Si hemos tenido luchas físicas por el asedio de un narcisista y de repente empezamos a hacer estos cambios, vas a notar mucha mejoría en tu calidad de vida. También es muy probable que experimentes un cambio en tu apariencia física. Noto que muchas personas que salen de relaciones tóxicas empiezan a verse mejor por fuera, y eso es porque el cambio que se está haciendo por dentro
se nota por fuera. Muchos empiezan a arreglarse un poquito más y la versión que sale de este proceso de nosotros es mucho más atractiva que quienes éramos incluso antes de este tipo de relaciones. Si tienes aún relaciones sanas a tu alrededor, es muy probable que mejore la calidad de esas relaciones por la transformación que estás teniendo. Así que si eras una persona complaciente, por ejemplo, y antes no decías lo que necesitabas, ahora puedes comunicarte mejor con tus seres queridos y eso va a mejorar la calidad de la relación para ti también. Otra cosa que suele ocurrir durante nuestro proceso de transformación es que encontraremos oposición y probablemente vamos a perder una que otra persona en nuestra vida. Y esto es porque casi siempre empezamos la jornada por un narcisista o una persona tóxica, pero a medida que nos vamos transformando, esa transformación va revelando quienes también son tóxicos y no hemos notado al inicio. Y la manera en que nos daremos cuenta es que cuando esa autoestima crezca, mejore, cuando empezamos a poner límites, a decir que no, en lugar de siempre decir que sí como lo hacíamos al inicio, van a salir personas a quienes no les beneficia la nueva versión de nosotros. Hay personas en nuestra vida que están ahí porque estamos desempoderados, porque no nos defendemos y cuando de repente sanas y empiezas a comportarte de una manera mucho mejor que antes, esas personas van a criticarte, van a oponerse, van a decirte que lo estás haciendo mal o que eres egoísta por poner límites o te falta humildad por no seguir ciegamente lo que te dicen. Así que cuando eso te ocurra, en lugar de interiorizar el mensaje, examina la intención de la persona que te lo dice, porque muchas veces suele ser una señal de alerta de que quizás esa persona no debe estar en la siguiente etapa de nuestra vida o no debe gozar de un lugar íntimo en nuestro círculo. La tercera cosa que suele ocurrir cuando nos empoderamos es que seremos un imán para narcisistas, pero por un motivo totalmente diferente al motivo por el que los atraíamos antes. Si antes los atraíamos porque estábamos desempoderados o éramos presa fácil, ahora de repente los atraemos porque estamos empoderados. Y ese empoderamiento es atractivo, es llamativo incluso para los narcisistas. Y muchos de ellos tendrán la osadía de acercarse a nosotros porque quieren lo que nosotros tenemos, quieren ser así, quieren copiar de nosotros. Y otras veces porque lo envidian y lo quieren derribar. Pero aunque nos aborden, pasará una cuarta cosa en nuestras vidas. Y es que aunque estas personas lleguen, el cambio que hemos hecho va a hacer que fácilmente filtremos a las personas en nuestra vida. Y los narcisistas cuando llegan no duran mucho tiempo, porque esa tendencia a poner límites, a hacernos respetar, a no tolerar conductas que no están bien, va a hacer que fácilmente el narcisista identifique que en este lugar no va a obtener lo que quiere y se vaya de nuestra vida. Y si como creyente tienes un poco de lucha con este concepto de un empático empoderado, una persona que se defiende a sí misma, que es asertiva, probablemente esto viene de una enseñanza muy común en las iglesias cristianas de que el cristiano tiene que ser una persona mansa y humilde, una persona que no se defiende tanto. Y muchos cristianos sacan esta idea de el testimonio de quién era Jesús. Por ejemplo, Jesús en la cruz estuvo dispuesto a volverse como un cordero y entregarse por la humanidad. Pero Jesús en su vida y su ministerio, si examinamos todo su tiempo aquí en la tierra, entregó su vida cuando el Padre le dio esa instrucción, cuando llegó su momento. Pero en otros momentos de su vida, cuando por ejemplo los fariseos le buscaban para adelantar el tiempo de su muerte, dice que Jesús se iba, Jesús se protegía. Y en vida Jesús, dice la Biblia, que era manso y humilde, pero esa mansedumbre no significaba que no exponía la verdad, que no se enfrentaba a los malhechores, que no ponía las cosas en su lugar. Si observas la vida de Jesús, esa mansedumbre y esa humildad no significaba una obediencia ciega a los líderes del tiempo, sino que su obediencia era al Padre.
a lo que Dios ya le había dicho, las instrucciones que venían del Padre. Y creo que lo mismo debe ocurrir con nosotros como cristianos. Es importante aprender a discernir cuando Dios nos llama a ser corderos y entregarnos, ceder nuestra voluntad, y cuando Dios nos llama a defender, a poner las cosas en su lugar, exponer a los falsos y a los hipócritas. Así que hay mansedumbre y humildad, pero eso no significa que usted no se defiende ni defiende lo que corresponde con la justicia. Así que espero haber aclarado esto porque sé que muchos cristianos tienen luchas con este concepto del empoderamiento y crecimiento personal porque piensan que no va de acuerdo a las escrituras. Así que te animo a que leas la vida y el ministerio de Jesús en los evangelios para que veas cómo era Jesús en realidad. Una última exhortación que sí quiero hacer es que cuando te empoderes, cuando te transformes en esa bella mariposa y ya no la oruga que quizás el narcisista dejó, y ya seas esa persona bonita volando alto, recuerda usar todo ese poder que has adquirido para el bien. De nada nos sirve empoderarnos y empezar a usar la fuerza y el poder que hemos adquirido para vengarnos de narcisistas o hacerle daño a gente que nos ha hecho daño. Eso no es el verdadero empoderamiento. El verdadero empoderamiento es ser fuerte, ser todas estas cosas que hemos descrito, pero usar todo eso para el bien, para ser un soldado del ejército que hace cosas buenas en el mundo. Así que espero que esto te haya animado a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por sintonizar y acompañarme en esta ocasión. Si te gustó el video, por favor dale like o suscríbete al canal. También puedes seguirme en redes sociales y todos mis datos de Facebook e Instagram estarán en la cajita de descripción. No olvides dejar tus comentarios y experiencias con este tema o tus preguntas en la sección de comentarios. Amo interactuar con ustedes en la sección de comentarios, así que no olvides pasar por ahí. Y esto ha sido todo por el momento. Dios te bendiga y Dios mediante nos veremos en otra ocasión. Adiós.